Hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? Mi nombre es Leonardo Delgado y a continuación, con respecto a los transistores de unión bipolar, hoy voy a tratar dos temas que son representación gráfica de las curvas características del transistor y análisis de circuitos transistorizados con corriente directa. Bueno, con respecto al primer tema, es de suma importancia entender y describir las curvas características. Muchas veces la descripción gráfica de las curvas características del transistor son muy útiles para el diseñador a la hora de elegir un u otro transistor para un circuito. Mediante esto pues permite tanto observar las características del mismo como realizar el diseño entre sí. A continuación, en la siguiente imagen que les voy a mostrar, les puedo demostrar cómo es una curva característica. En este caso en un transistor NPN. Como podemos observar, bueno, tomándola en este caso como en el plano cartesiano, en el eje Y tenemos la corriente del colector. En el eje X tenemos el voltaje base emisor, los cuales forman la curva. Bueno, las curvas son exponentes con diferentes corrientes a escala. Es necesario describir las curvas características porque esta en un transistor demuestra las variaciones de voltaje, corriente, potencia, etcétera en un circuito. La curva se eleva de una forma muy pronunciada para voltajes menores a 0,5 voltios y su corriente es insignificante. También se dice que la temperatura influirá mucho en los transistores y por ende en la representación gráfica. También, siendo así que por cada grado centígrado que aumente en voltaje entre el emisor y la base disminuirá. Un promedio de 2 milivoltios con una corriente que debe ser constante. En la siguiente imagen que les muestro en pantalla muestra cómo se puede definir los siguientes tipos de gráfica en los transistores bipolares. Observar en el cuadro, en el lado de las curvas características, en el emisor común, y tenemos los tipos, tanto de entrada como de salida. Y en el otro cuadro tenemos las variables que se representan. En el tipo de entrada tenemos en las variables el voltaje base emisor, la corriente base y el voltaje colector emisor. Y en el tipo de salida tenemos la corriente colector, el voltaje colector emisor, corriente base. En la curva característica en base común, en el tipo de entrada tenemos las variables que se representan como el voltaje base emisor, la corriente emisor y el voltaje colector base. En el tipo de salida tenemos las variables que se representan como la corriente en el colector, el voltaje colector base y la corriente en el emisor. Y en las curvas características en colector común tenemos en tipo de entrada el voltaje base emisor, la corriente base y el voltaje colector emisor. Y en el tipo de salida tenemos la corriente en el colector, la base colector emisor, corriente en la base. Bueno, ahora hablaré de un fenómeno que se da en el transistor, en los transistores bipolares, este llamado el efecto Early, el cual consiste en la variación del gruesor en la capa de agotamiento base entre la base y el colector. Este efecto se divide en modelos a gran señal y a pequeña señal. Ahora con lo que respecta al segundo tema, que es el análisis de circuitos transistorizados con corriente directa, pues para analizar este tipo de circuitos en el que solo se aplica voltaje de corriente directa, pero primero antes de
Antes de esto debemos tener en cuenta que hoy en día hay dos tipos de BJT, que son los transistores NPN y los PNP, de los cuales cada tipo tiene tres terminales designados como emisor, base y colector. Como se muestra la imagen en pantalla, en el caso del transistor NPN, las corrientes y tensiones del transistor, las cuales se especifican en la imagen. Bueno, y ahora, debido a que el BJT puede operar de tres modos, que son en modo activo, en corte y de saturación, cuando este se encuentra en modo activo, habitualmente el voltaje base emisor tiene un valor de 0.7 voltios, el cual en este caso se lo considera constante. Bueno amigos, es todo lo que les puedo explicar en base a estos dos temas. Espero que me hayan entendido, les haya servido de ayuda en muchos casos. Gracias por ver el video. Me despido y será hasta una próxima.